Es que la verdad, se me había ido el internet, ¿no? Pero ya le he indicado de que lo íbamos a recuperar más o menos a esta hora, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, como dice en el comentario. Bueno, en esta parte vamos a terminar, ¿no? Como lo había indicado, la parte de la, como se dice, ¿no? De tratar de explicar, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es un proyecto, ¿no? De que estamos haciendo de investigación para para el posgrado, ¿no? De la FIC-UNI, de la Universidad Nacional de Ingeniería, Facultades Civiles, en donde estamos haciendo el tema de la interoperabilidad, ¿no? De ver el tema de Revit con otro tipo de software, ¿no? De análisis estructural, ¿no? Recordemos de que el alma, el cuerpo, el corazón, el core de lo que viene a ser bien es el concepto de interoperabilidad, ¿no? Exportar, conectar, e importar diferentes tipos de información, ¿no? Entonces lo primero que habíamos indicado, ¿no? De que teníamos un elemento estructural, ¿no? Y ese elemento estructural, por ejemplo, tenía diferentes tipos de parámetros, ¿no? Y lo más importante siempre se indica, ¿no? De que lo más importante de BIM es la letra I, ¿no? La información que tú le introduces a tu modelo. Entonces, por ejemplo, este parámetro habíamos contado de que tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y si nosotros empezamos a contar, por ejemplo, yo había indicado, estaba automatizando otro proceso que se llama Project Information, y me indica de que, por ejemplo, obtengo 279 elementos estructurales llamados vigas, ¿no? Ahora, si esos 279 los multiplico por 18, estamos hablando de 5022 veces ingresar la información. Entonces sería totalmente descabellado ingresar esa información de manera manual, ¿no? Yo creo que nadie se trataría de arriesgarlo, o sea, se arriesgaría, ¿no? De hacerlo, ¿no? De manera manual, ¿no? Yo creo que no habría una persona, ¿no? De que se ponga una camiseta tipo kamikaze, ¿no? Hacer esa actividad, ¿no? Totalmente laboriosa. Entonces simplemente ponemos continuar y esta era una información, ¿no? De que estaba terminando. Entonces lo que venía ahora era el concepto de buscar los resultados y tratar de ponerlos todos o tratar de actualizarlos, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos ver toda la información que hemos podido obtener desde otro tipo de software llamado de análisis estructural, donde la programación, ¿no? De esto ya lo había indicado, ya lo había explicado, que teníamos que empezar a programar, a empezar a leer el Excel, empezar a buscar los parámetros de todos los elementos. Y si cada elemento, por ejemplo, a través de un for each de elemento de todas las vigas y el otro for each de todos los elementos leídos desde el Excel por filas hasta que sea uno diferente nulo, coincida tanto en ubicación 1 como ubicación 2 como el nivel, entonces indudablemente estamos hablando del mismo elemento estructural llamado viga. Y automáticamente se comenzaba a poner toda la información, ¿no? Entonces habíamos hecho una programación interesante, ¿no? Entonces si nosotros ponemos actualizar data, vemos de que en cuestión de segundos, comienza a trabajar y comienza a pasar toda la información a Revit, no actualizar la información. Y ahí dice, ¿no? Se agregó correctamente la información desde tabs. Ah, ok, genial. Si ponemos cerrar. Y vemos, ¿no? Escogemos al azar cualquier elemento estructural y vemos de que indudablemente se ha introducido correctamente toda la información, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver ahora son los resultados, ¿no? Por ejemplo, hay elementos que bajo la normativa de estructuras peruanas van a pasar y otras que no van a pasar, ¿no? Y las que no van a pasar indudablemente es porque hay un exceso de fierro o hay un déficit de fierro, ¿no? De acero, ¿no? Entonces esas luego se comienzan a analizar en un ETAPS, en un SAPS, se actualiza el diseño y automáticamente no se vuelve a pasar acá y en cuestión de segundos se actualiza la información, ¿no? Entonces el aplicativo que habíamos realizado lo volvemos a correr, por ejemplo el tema de resultados, y ahí nos salían las varias opciones, ¿no? Dentro de la normativa nosotros indicábamos o hablábamos de un K, ¿no? De que el K es igual a 1 más alfa entre 100, ¿no? Ahora, si alfa vale 100, obviamente K vale 1. Si alfa vale 10, obviamente K vale 1.1 y así sucesivamente para diferentes valores de alfa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si escojo alfa, obviamente sale K igual a 1. Si escojo 5, obviamente K vale 1.05. Si escojo 10, obviamente K vale 1.1. Entonces vemos cómo desde por ahí ya la cosa va funcionando muy bien, ¿no? Entonces por ahí ya no tenemos de qué empezar a dudar, ¿no? Habíamos hablado de este
combo text, ¿no? Combo box. Y habíamos hablado que dentro de sus propiedades había una acción, ¿no? ¿Qué hacer después de seleccionar un elemento de un combo text, de un combo box, disculpen? Entonces, para este caso, si yo quisiera analizar, ¿no? este proyecto, ¿no? Para este alfa determinado, quisiera saber qué resultado me da con un k igual a 1.1. Entonces, si pongo calcular, comienza a ejecutar y automáticamente me da los resultados. Es decir, para el análisis de resultado, para el análisis de momento, voy a tener 134 vigas en rojo que no van a pasar. En amarillo tengo 11 vigas que están ahí a punto de convertirse en rojas. Una pestañeada y se convierten en rojas. Y bueno, las vigas verdes de que indudablemente cumplen con el diseño estructural, ¿no? Y en el caso de los cortantes, hay vigas en rojo 120, 12 y 147. Entonces, indudablemente, este proyecto necesita ser otra vez predimensionado, ¿no? Analizado otra vez, nuevamente. Entonces, vemos que automáticamente nos ha creado este tema o un tree view, un tree dimensional, ¿no? Si hablamos del family type element, hablamos de un resultado de cortantes y un resultado de momentos, ¿no? Ahora, si nos vamos al resultado de momentos, podemos visualizar muchísimo mejor la información, ¿no? Y lo mismo para el tema de cortantes, ¿no? Ahora, yo había explicado algo muy importante de la programación. La programación siempre es prueba, error, prueba, verifica, prueba con prueba, prueba con prueba. Entonces, una otra forma de poder visualizar o poder demostrar o poder, mejor dicho, de poder verificar si lo que estamos haciendo está bien o está mal, era, por ejemplo, crear una nueva macro, ¿no? Y verificar nuevamente si lo que hemos hecho a través del API, o bueno, mejor dicho, si lo que hemos hecho a través del C Sharp de Visual Studio es correctamente, ¿no? A través del C Sharp de Revit, ¿no? Es ahí un poco redundante, ¿no? Pero siempre yo me asemejo o me aseguro de que cada vez que hago un programa, un aplicativo, trato de verificarlo y comprobarlo y otra vez comprobarlo, ¿no? Para que no hayan errores. Entonces este aplicativo, esta programación pequeña le puedo llamar, por ejemplo, no sé, por ejemplo, pasantes. Pongo OK y automáticamente me comienza a mandar a la codificación, ¿no? Entonces tengo el tema de la codificación y ya les había explicado en clase de que una de las buenas prácticas que he podido acumular en este tema de la programación en Vim es de que cada vez que termine un método, tratar de poner un comentario que diga, por ejemplo, el fin del método. Esto es muy importante y esto me ha servido bastante porque a veces se comete el error de por ahí, de que se nos escapa y borramos de casualidad un corchete y a veces encontrar ese corchete sí que me ha tomado un par de horas encontrarlo, ¿no? Uno a veces se mata buscando, ¿no? O tratando de verificar si la programación está bien o está mal, cuando lo único que era el error fallido era simplemente un corchete, ¿no? Entonces empezamos con el tipo de programación. Por ejemplo, ponemos el widget. Esto ya lo había explicado cómo sacamos el widget. Por ejemplo, lo llamábamos siempre la clásica, ¿no? Widget. Y en este this active escogíamos el active document, ¿no? Porque recuerda que yo les había hecho una referencia, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el tema de aplicaciones y el tema de prueba proyecto. ¿Por qué dice prueba proyecto? Porque acá siempre te va a salir el nombre de tu proyecto. Entonces hay dos formas de hacer aplicaciones. Aplicaciones para proyectos en Revit en forma general y para proyectos o aplicaciones que solamente se van a cumplir para tus proyectos específicos. Es decir, si tú tienes un proyecto cualquiera y lo guardas, por ejemplo, con el nombre, no sé, pues de Anthony Campos, entonces este macro manager, cuando tú vas a hacer aplicativos, programación, te indica la aplicación que tú vas a hacer, lo quieres hacer para este proyecto, solamente para este proyecto o para los proyectos en general que estén dentro de Revit. Entonces eso significa application y eso significa prueba o la otra opción que te va a salir acá. Entonces la otra parte que ya les había demostrado era la parte de poder conseguir el documento, ¿no? Agarramos el document, le llamamos algo fácil como un doc, llamábamos, invocábamos widget y aplicábamos otra vez el documento. Entonces ahí ya tenemos la primera entrada para poder empezar a programar, ¿no? Con toda la Revit API.
Entonces lo que venía después era una selección. Pero esta selección, señores, ya les había explicado de que podemos hacerlo de manera manual. Voy a poner acá. O simplemente lo podíamos hacer de manera mediante un filter element collector, ¿no? Collector. Ahora, ya les había hecho referencia a una analogía, ¿no? De que el manual es lo que tú puedes seleccionar y que esté dentro del alcance de tu mano, de tu selección y de tu vista. Mientras que el filter element collector, yo, como lo había indicado, ¿no? Lo había llamado como los ojos de Dios, porque así un elemento no esté dentro de la forma en cómo tú seleccionas por cuadrados, de izquierda a derecha. El filter element collector siempre te va a decir lo que hay, así está escondido o no está escondido el elemento estructural en tu proyecto, ¿no? Y eso lo habíamos demostrado, ¿no? Con el tema de encofrados. Escondíamos las columnas del segundo hasta el séptimo piso y nos quedábamos con la primera columna. Poníamos correr el aplicativo de encofrado y automáticamente me encofraba todo, ¿no? Es decir, el filter element collector no hay forma de cómo mentirle o cómo ocultarle los elementos, ¿no? A menos que los elimines, que es totalmente diferente, ¿no? Entonces, esta selección lo empezábamos a hacer mediante el filter element collector. Poníamos new filter element collector, por ejemplo, doc. Dado que yo quiero buscar una categoría, ponía por ejemplo el build. Y ya sabemos, ¿no? Que indudablemente las estructuras vigas se llaman framing. Y en este caso, dado que yo no quiero quedarme con los tipos, porque recordemos de que la jerarquización, ¿no? Que la descomposición de los elementos dentro de Revit es categorías, familias, tipos e instancias o ejemplares, ¿no? Entonces, yo solamente quiero quedarme con los ejemplares, where element is not element type. Simplemente lo convertí en una lista. Y todo esto lo convertía en una lista llamada, por ejemplo, elements. Por ejemplo, llamada en forma general elementos, ¿no? Ahora, en este tema de elements, bien puedo conseguir element o el element type o el element ID, ¿no? Y eso va a depender, ¿no? de la condición o la necesidad que tú necesites programar. Entonces lo que teníamos que hacer ahora es empezar a ver qué vigas están en rojo, qué vigas están en amarillo y qué vigas están en verde, ¿no? Y ahí empezaba un poco la maña, ¿no? Del programador. Entonces lo que hacíamos, por ejemplo, no un for, porque, o sea, se puede hacer un for, pero tendríamos que, ya habíamos hecho ya lo habíamos demostrado, ¿no? Mediante un ejemplo de que el for es muchísimo más grande y tiene muchísimo más alcance que el for. El for each, disculpen, tiene muchísimo más alcance que el for. El for te va a correr, pero va a demorar muchísimo más que un for each. Y el for each va a demorar muchísimo más que un filter element collector. Entonces el filter element collector indudablemente la manera más rápida de seleccionar y poder ejecutar aplicativos. Entonces escogíamos el for each y poníamos elemento y comenzábamos a recorrer todos los elementos, ¿no? El element de llamado elemento en elementos, ¿no? O le puedo poner viga o vigas, y eso es totalmente, es indispensable, ¿no? Entonces lo que tenía que hacer ahora es comenzar a recorrer todos los parámetros. Entonces para eso ponía un condicional if, si es que este elemento, elemento.lookup_parameter, y a cual nosotros lo habíamos llamado como result, momentos, ¿no? Y lo vamos a evaluar como un asString. Si esto es igual a, por ejemplo, al... si mal no recuerdo, por ejemplo... primero vamos a empezar a contar los rojos, ¿no? Red, solid, fill, ¿no? Si el elemento o el parámetro es igual a esta conjetura, entonces simplemente quiero que empiece a contarlos, ¿no? Entonces acá ponía, por ejemplo, un double. No hay que llamarlo double porque tendría que poner 0.0 y es totalmente indistinto no trabajar con enter en este caso. Por ejemplo, puedo poner un int, un k igual a 1 que empiece en 0. Y acá simplemente que empiece a contarlo, un k igual a un k1 más 1, no valga la redundancia, ¿no? Pongo F8 y sale de que no se puede convertir métodos to list en el tipo de legado system collection. A ver, ¿qué es lo que estaba haciendo? Verdad, tendría que poner un espacio y tendría que terminar con paréntesis. Pongo F8 y ahí automáticamente el error automáticamente se eliminó, ¿no? Entonces lo que teníamos que hacer ahora era simplemente esto lo puedo copiar y pegar, ¿no? Para evitar estar escribiendo nuevamente, ¿no?
Y este tema también lo podíamos copiar, pegar, copiar y pegar, solo que aquí poníamos el tema de, por ejemplo, el green. Y acá poníamos el tema, por ejemplo, del yellow, ¿no? Yellow. Acá poníamos K2, K2. Acá poníamos K3. Y acá poníamos K3. Ahora, si nosotros hacemos, por ejemplo, ahora el task dialog show, que es la forma más rápida de poder mostrar alguna información. Por ejemplo, podemos poner resultados de vigas, resultado de momentos, ¿no? Resultado de momentos ponemos, y acá ponemos, o podemos ponerle así nomás, un doble slash, y agregamos la siguiente información, ¿no? Por ejemplo, puedo poner vigas en rojo es igual a, y pongo K1 más, pongo por ejemplo ahora vigas en verde, pongo igual y le aumento el K más 2, pongo ahora el tema de vigas en amarillo, y simplemente le agrego el K3. Ahora lo corro F8 y no tengo ningún problema, ¿no? Entonces veo que ahora, como estoy en el parte de momentos, simplemente busco el aplicativo y se llama pasantes, ¿no? Lo corro y efectivamente me sale la información que indudablemente es totalmente correcta y totalmente igual a la información que habíamos obtenido inicialmente, ¿no? O sea, 134, 134 y 11. Ahora, había otra forma de poder de poder atacar este problema, ¿no? Porque nosotros estábamos trabajando con el Red Solid Fill, ¿no? Ahora, si nosotros nos vamos al sabueso, este aplicativo, por ejemplo, ponemos el stub database, nos vamos a filter parted element, vemos de que indudablemente lo que estamos buscando es este sólido, este nombre llamado sólido, ¿no? Solid fill. Entonces, otra forma de empezar a llamar esto, otra forma de atacar el problema era mediante el tipo de clases, ¿no? Y podíamos ponerlo así, filter element collector, poníamos un documento, un class, y poníamos mediante un tipo, eso es muy importante, un tipo, filter part element, creo que era así, a ver. Field parts element, sí, efectivamente. Poníamos el tema, aquí venía lo más importante, ¿no? Dado que yo estoy trabajando con clase, ahora el truco era, va a depender, ¿no? La necesidad o lo que estés buscando para tu programación, ¿no? O lo que quieras automatizar en un proceso BIM, ¿no? En este caso, si yo quiero ahorrar un poco más o buscar así, por decirlo así, un atajo, o ya esto ya son mañas de programación, yo simplemente puedo empezar a castearlo, ¿no? A castearlo y a llamarlo como un field parted element collect, field parted elements, ¿no? Lo buscaba y aquí viene el tema más importante, ¿no? Y aquí vienen las operaciones lambda, la función de lambda que ya lo había explicado, ¿no? Por ejemplo, yo puedo llamar elemento o L, o mejor dicho un X, al cual me gustaría que X, el nombre de este X, sea igual a quién, y me voy otra vez al sabueso, voy otra vez a field, pattern element, que simplemente pongo copiar, ¿no? Y ahora simplemente pongo pegar, ¿no? Y aquí voy a tener como un resultado un field pattern element, a la cual yo siempre le llamo un pattern, ¿no? Entonces esa era otra forma de empezar a atacar este problema, ¿no? Pero bueno, esta es creo que indudablemente la forma más sencilla, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer ahora es empezar a agregar más información o copiar y pegar, a menos que quisiéramos tipear nuevamente. Ponemos K4, ponemos K5, ponemos K6, y esto simplemente lo copio y lo vuelvo a pegar, ¿no? Solo que aquí ya no va a ser result momentos, sino que va a ser result cortantes, ¿no? Cortantes. Entonces, copio, pego, copio y pego, ¿no? Acá pongo
K3, K4, K5 y acá pongo K6, ¿no? Pongo F8 y indudablemente corre sin ningún problema. Ahora, lo que podría hacer ahora es poner, por ejemplo, voy a poner 2 enter y voy a poner resultados de cortantes. Cortantes es igual a, y voy a poner un slash, un renglón abajo. Cierro y comienzo a copiar. Ahora, el mismo tema, ¿no? Para no empezar a copiar y a pegar, simplemente copiaba. O para volver a escribir, simplemente hacía esta maña, ¿no? K4, K5 y K6. Pongo F8 y corre sin ningún problema. A ver, veamos. ¡Tarán! Y obtenemos toda la información automáticamente, ¿no? A ver, comencemos a verificar. Comencemos a correr otra vez y empecemos a correr el aplicativo nuevamente. Lo vamos a dar a la última aplicación. A ver, por ejemplo, escojamos... A ver, por ejemplo, un alfa igual a 5. Escogemos un alfa igual a 5, obviamente el K es 1.05, porque ya lo había explicado, ¿no? Pongo calcular. Y automáticamente en momentos, a ver, lo voy a copiar acá. En vigas en rojo tengo 134, en amarillo tengo 11 y en verde tengo 134. Y en cortantes tengo 120 rojo, amarillo y verde, 7 y 152. A ver, me voy a cualquiera de los resultados, por ejemplo momentos, y comienzo a verificar. Lo primero de que toda la información se haya cargado. Ahí, por ejemplo, el alfa que nosotros habíamos cogido 5, automáticamente se puso. Escogemos otro elemento al azar, por ejemplo este, y automáticamente también se modificó. Entonces, hasta ese momento todo va bien, ¿no? Veamos, confirmemos con la última programación que hemos realizado, pues antes, y obtenemos la información, ¿no? Rojo, 134, es decir, cumple. En verde nos salía 134, sí, cumple. Y en amarillo nos salía 11, sí, cumple. Y en cortantes nos salía 120 rojo, sí. Nos salía 152 en verde, sí. En amarillo nos salía 7, sí. Entonces, señores, indudablemente el aplicativo está corriendo perfectamente. Entonces, ahí el primer informe que podríamos obtener es de que ahí el diseño estructural está mal hecho. Debido a que hay viga de que, por ejemplo, tienen dos momentos, uno positivo y otro negativo en toda su longitud, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que ver el tema del predimensionamiento o cambiar el tipo de acero, aumentar o disminuir. Eso ya va a depender